bueno, vamos a continuar entonces ahora con lo que es la guía Ceneval 2018 de bachillerato. Entonces, esta guía, recuerden que es la que se aplica a todas las instituciones que conforman el Comipems, que no son la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, que no, para quienes no quieren aplicar para preparatorias ni para CCHs, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar. Nuevamente, quiero hacerles la aclaración que empezamos en el numeral 81, porque así es como inicia la guía así está la guía de Ceneval. La parte de matemáticas se inicia en el numeral 81. Entonces nos dice, ¿cuál es la fracción equivalente a 3/15? Aquí nuevamente recordamos la parte de qué es la equivalencia, y la equivalencia nos dice que debe de cumplirse que al multiplicar de forma cruzada dos fracciones, numerador por denominador y ponerlo en el numerador, y luego denominador por numerador y ponerlo en el denominador. Estos dos deben de ser iguales, por lo tanto podemos decir que dos fracciones son equivalentes. Para nuestro caso tendríamos que hacer el mismo ejercicio, y el ejercicio que nos da es 3 por 5, 15, 15 por 1, 15. Por lo tanto, la fracción equivalente es 1/5. Si tomáramos 1/3, tendríamos 1 por 15, 15, y 3 por 3, 9. Esa no es. 1 por 15 nuevamente serían 15, y 4 por 3 son 12, tampoco. Y luego 6 por 15 son 90, y 18 por 3 son 48, tampoco son. Entonces, el inciso correcto para este numeral pues es el inciso B, ¿de acuerdo? Bien, por acá tenemos el 82, dice un alumno obtuvo las siguientes calificaciones: 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10. ¿Cuál es la moda de las calificaciones que obtuvo? Entonces aquí vamos a definir el concepto de moda. Y el concepto de moda nos dice la estadística que es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta, o dicho de otra forma, el valor que más se repite. Entonces, si nos vamos a contar, el 6 se repite una sola vez, el 7 se repite 3 veces, el 8 2, el 9 4 y el 10 2. Por lo tanto, no hay más que decir en este problema. El valor que más se repite es el 4, dado que aparece el 9, dado que aparece 4 veces, y por lo tanto el inciso correcto para este problema es el inciso D. Bien, vamos a continuar con la solución. Ahora vamos a estar en el problema 83 y nos dice: el perímetro de un triángulo obtuso es igual a la suma de sus tres lados, lo cual expresado en lenguaje algebraico es. Bien, primero hay que definir qué es un triángulo obtuso, ¿de acuerdo? Y un triángulo obtuso es aquel que tiene un ángulo mayor a 90 grados. Es decir, desde otro punto de vista podemos decir que todos sus lados son distintos. Ninguno mide lo mismo, ¿no? Es decir, aquí tenemos un triángulo obtuso, tiene un ángulo mayor a 90 grados. Bueno, aquí dice menor. Pero debe ser, perdón, aquí nos equivocamos, esto es menor, pero debería decir mayor, ¿de acuerdo? Entonces, si es mayor a 90 grados, tendríamos nosotros este triángulo. Esto aquí sí, bueno, vamos a dejarlo así, pero este debería de ir al revés, ¿no? Debería ser mayor que 90 grados. Si hago esa observación. Y entonces tendríamos ABC, y ABC son los lados del triángulo, los cuales son distintos. Y si estos tres lados son distintos del triángulo, simplemente nos dice que el perímetro de un rectángulo obtuso pues es la suma de sus lados. Así es como se define el perímetro de un triángulo. Y entonces tenemos que el perímetro es A más B más C, dado que todos los ángulos miden diferente, y por lo tanto el inciso correcto es el D. Bien, entonces vamos al 84, que dice: tomando en cuenta que una semana tiene 7 días y que un día consta de 24 horas, expresa en día la cantidad de 2 semanas y 72 horas. Y nuevamente por acá tenemos las respuestas. Vamos a analizar este problema. Aquí debemos tener mucho cuidado en leer qué es lo que nos está pidiendo el problema. Por eso es tan importante también tener esta parte de la habilidad verbal
y de español, porque al final de cuentas, aunque aquí lo que estamos evaluando o lo que se está evaluando es matemáticas, simplemente el no saber leer, pues nos podemos interpretar el problema de distinta manera. Entonces, dice, tomando en cuenta que una semana tiene 7 días y que un día consta de 24 horas, se expresa en días la cantidad de 2 semanas y 72 horas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero tenemos que 2 semanas, ¿a cuántos días equivale? Y dado que nos dice que cada semana tiene 7 días, por lo tanto aquí inmediatamente sacamos que 2 semanas por 7 son 14 días. Y para el otro caso tenemos que 72 horas los tenemos que pasar a días, y si nos dice el problema que cada día consta de 24 horas, por tanto lo que tenemos que hacer es dividir 72 en 24, lo cual nos daría 3 días, y por último lo que tenemos que hacer es sumar 14 días más 3 días igual a 17 días, con lo cual el inciso correcto sería el A. Bien, continuamos con el siguiente problema que nos dice: una compañía registra las entradas y salidas de recursos durante 3 días. El lunes tiene ventas por 4,500 y gastos por 1,200. El martes vende 700 y gana 1,000 pesos. Y el miércoles presenta ventas por 2,400 pesos y gastos por 1,300 pesos. ¿Cuál es la ganancia o pérdida en los días descritos? Y nos dan por acá nuevamente 4 resultados. Acuérdense que el examen Comipem siempre trae 4 posibles respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a analizar este problema, el cual se puede resolver por 2 métodos. El primero es sacando las ganancias o pérdidas por día y realizar una suma algebraica de estas, ¿no? ¿Por qué suma algebraica? Porque si nos da un resultado positivo serán ganancias, y si nos da un resultado negativo tendremos pérdidas. Entonces, haciéndolo por este primer proceso, el primer día tenemos 4,500 de ventas menos 1,200 de gastos, nos dan 3,300. El segundo día tenemos 700 pesos de ventas menos 1,000 pesos de gastos, nos dan menos 300 pesos. Y el tercer día tenemos 2,400 menos 1,300 de gastos, nos dan 1,100. Haciendo la suma algebraica, esto es decir, considerando los signos positivos y negativos, tenemos 0, 0, 3 y 3 son 6, son 3,300 menos 300 nos dan 3,000, más 1,100 nos daría 4,100 pesos. Por lo tanto, podemos deducir que esto fue ganancia. Lo comprobamos por el segundo método que les comentaba, es decir, en el segundo método lo que hacemos es simplemente sumar las ventas, todas las ventas que se tuvieron durante los 3 días, y luego sumar los gastos que se tuvieron durante los 3 días y hacer una simple resta. Entonces se realizan la resta de ventas menos gastos, es decir, 7,600 de ventas menos 3,500 y nos da nuevamente 4,100 y que son ganancias. Por lo tanto, el inciso correcto es el inciso D. De acuerdo, ya aquí nada más les comento lo del signo, que si es positivo es ganancias, ganancias, bueno, debe decir ganancias, y por el contrario, si es negativo, es pérdidas. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el número 86 que dice: es el valor de x que satisface la igualdad x al cuadrado menos 5 menos 31, y nos dan ahí 4 valores nuevamente. Bien, entonces vamos a analizar qué es lo que tenemos aquí. Lo que tenemos pues simplemente es una ecuación de segundo grado con una sola incógnita, dado que solo hay una sola variable x, la cual está elevada al cuadrado. Entonces es una ecuación de segundo grado por el 2 con una sola incógnita, porque solo x es el valor que no conocemos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente despejar x aplicando operaciones contrarias u operaciones inversas que conocemos. El 5 está restando, pasa del otro lado sumando, ya lo tenemos aquí. Entonces tenemos x cuadrada es igual a 31 más 5, x cuadrada es igual a 36. ¿De acuerdo? Después vamos a hacer la operación contraria. Si lo que queremos es dejar sola la x y está elevada, es una potencia, entonces la operación contraria a la potencia pues es la raíz cuadrada. Lo que vamos a hacer es aplicar a ambos lados raíz cuadrada. Si aplico raíz cuadrada x al cuadrado, pues se elimina la raíz con la potencia y me queda x solita.
y si le aplico la raíz cuadrada al 36, lo que nos va a dar es x igual a 6. Con eso ya obtendríamos el resultado y podríamos decir que el inciso correcto es el inciso B. Bien, vamos a continuar entonces con la solución. Ahora vamos con el problema 87 y dice: María compró un pantalón que tenía descuento y pagó 285. Si el pantalón tenía un precio original de 380 pesos, ¿de cuánto fue el descuento? Y nos dan ahí ciertos porcentajes, ¿de acuerdo? Obviamente de primera instancia podemos ya descartar el inciso A y el inciso B porque es lo mismo, punto 25 y punto 25. Pero aparte un porcentaje no se expresa como punto 25 y punto 25, por lo tanto esos dos incisos los podemos descartar de inicio. Nada más nos quedaría entonces un 25 o un 33%. Entonces para este caso vamos a utilizar lo que conocemos como una regla simple de 3. Primero sacaremos el descuento que hicieron, restamos 380 a los 285, es decir, lo que costaba originalmente el pantalón menos lo que realmente pagamos por él, lo cual nos da 95 pesos y posteriormente aplicamos la regla simple de 3 donde decimos lo siguiente: 380 es el 100%, como 95 es a X%, es decir, no sabemos cuál fue el porcentaje de descuento, pero sí sabemos cuánto es la cantidad que nos descontaron. Esto lo podemos expresar de la siguiente manera: X es a 95, como 100 es a 380, y dado que vamos a despejar a la X, el 95 está dividiendo, pasa multiplicando, y tendríamos 9,500 pesos entre 380, nos da 25%, y con esto podemos deducir que el inciso correcto es el inciso C. ¿De acuerdo? Bien, vamos al siguiente problema que nos dice: ¿cuántos días tarda un gusano en llegar a la cima de un mástil que mide 20 metros si diario sube 4 y resbala 1? Entonces, analizando el problema, dado que sí sabemos leer muy bien, el problema nos dice que en realidad el gusano sube 4 y resbala 1, es decir, por día solamente sube 3 metros, ¿de acuerdo? Entonces lo único que tenemos que hacer pues es dividir 20 entre 3. Y haciendo esta simple división nos daría 6.33. Pero como realmente lo que queremos es que el gusano llegue al mástil, no nos podemos ir al 6 porque en el 6 el gusano en realidad habrá recorrido solamente 18 metros. Porque 3 por 6 serían 18 y nos faltarían 2 metros. Entonces como nos pide que llegue a la cima del mástil, en realidad el gusano llega a la cima hasta el día séptimo. ¿De acuerdo? 3 por 7 serían 21, nos faltaría ahí 1 metro, pero ahí en ese momento el gusano está en el mástil, en la cima. Entonces el inciso correcto es el D. Bien, vamos a continuar con el siguiente problema que nos dice: un triángulo rectángulo, en un triángulo rectángulo el cateto opuesto al ángulo A mide 3 unidades, el cateto adyacente mide 4, la hipotenusa mide 5, ¿cuál es el valor de la tangente del ángulo A? Y nos dan por ahí algunas relaciones: 3/4, 3/5, 4/5, 5/4. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es: ¿qué es un triángulo rectángulo? Y un triángulo rectángulo es aquel que, como su nombre lo dice, tiene un ángulo recto, ¿de acuerdo? Es decir, tiene un ángulo que mide 90 grados exactamente. Una figura como la que vamos a ver a continuación. Ahí está el triángulo, mide 90 grados, este es su ángulo recto, y lo que nos está diciendo es que aquí hay un ángulo A, en donde el cateto opuesto mide 3 unidades, es decir, ¿quién es el cateto opuesto? Pues es simplemente el lado que está opuesto al ángulo. ¿Cuál es el adyacente? Pues el que es adyacente al ángulo, es decir, aquí mide 3, aquí mide 4, y el siguiente ángulo, el que se forma de los dos lados correspondientes, es llamada la hipotenusa, y ese mide 5 unidades. Entonces aquí lo que vamos ahora a recordar son las funciones trigonométricas. Y tenemos que el seno de A es igual a cateto opuesto entre hipotenusa,
El coseno de A se define como cateto adyacente entre hipotenusa y la tangente de A como cateto opuesto entre cateto adyacente. Tomando en consideración estos conocimientos, tendríamos que la tangente de A es cateto opuesto, que es 3 unidades, entre cateto adyacente, que son 4 unidades. Por lo tanto, el inciso correcto es el A, 3/4. Bien, vamos con el siguiente problema, el problema 90. Recuerden que esto está basado en la guía Ceneval, así es como están numerados, no quiere decir que llevemos 90 problemas resueltos. ¿Cuál es el resultado de la operación? Y tenemos corchetes, un signo menos afuera, luego tenemos dos fracciones que se están ahí aparentemente restando, pero a su vez una de ellas se está multiplicando a lo que está dentro de un paréntesis, que es una suma, y después todo eso se divide entre un quinto. Entonces aquí es donde vamos a aplicar los conocimientos del orden de operaciones. Recordemos que para orden de operaciones primero tenemos que quitar los paréntesis y los corchetes. En este caso los paréntesis siempre se resuelven de adentro hacia afuera. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es este paréntesis, y como dentro de este paréntesis viene una suma, y alguien me pudiera decir, oye, pero la suma es de cuarto orden. Sí, pero la suma da la peculiaridad que viene entre un paréntesis, entonces tengo que quitar primero ese paréntesis, que es de primer orden, ¿de acuerdo? Entonces lo que hago, pues simplemente es 4/5 más 1/2 y resuelvo. 5 por 2 me da 10, no son denominadores iguales, por lo tanto los multiplico. Tampoco el 5 es divisible entre 2, ni el 2 entre el 5. Entonces lo que me dice la regla es multiplícalos. Entonces multiplico 5 por 2 me da 10, y después hago 10 entre 5 a 2 por 4 me da 8. Luego 10 entre 2 a 5 por 1 me da 5, y 8 más 5 son 13 décimos. Bien, entonces ya tengo la primera suma, que era lo que estaba entre este paréntesis, y luego, si observamos, lo que está dentro de este paréntesis, en realidad lo que está haciendo es multiplicando por menos 2/3, es decir, ahora voy a multiplicar ese resultado por menos 2/3, y ese resultado lo voy a tener que sumar con 4/5, ¿no? Como lo estoy expresando aquí. Entonces tengo menos 2/3 por 13 décimos es igual. Entonces primero, recordando la ley de los signos, multiplico menos por más, me da menos, y luego recordemos que la multiplicación de fracciones se hace de forma horizontal, es decir, multiplico 2 por 13 y 3 por 10. 2 por 13 me da 26, 3 por 10 me da 30. Entonces tengo menos 26/30. Y eso lo voy a multiplicar por 4/5. Entonces tengo 4/5, lo voy a sumar algebraicamente con 4/5. Entonces tengo 4/5 positivos menos 26/30, que es este resultado. Entonces, nuevamente, aquí sí tengo un común denominador, que es el 30, porque el 30 es divisible entre 5. Entonces lo tomo y digo, 30 entre 5 me da 6, por 4, 24, y 30 entre 31 por 26 me da 26, con signo negativo. Lo cual, al hacer la operación, ya que ya tengo un común denominador, me da 24 menos 26. Nuevamente, acordémonos, regla de los signos, son signos contrarios, se restan los valores numéricos y perdura el de mayor valor numérico, que en este caso es el 26, negativo. Entonces me daría menos 2/30. Con esto ya quité el corchete, ¿de acuerdo? Bueno, ya hice toda la operación que está dentro del corchete. ¿Cómo quito el corchete? Acordémonos que aquí tengo un signo negativo que me está multiplicando a lo que está dentro del corchete. Y la operación dentro del corchete me dio como resultado menos 2/30. Entonces, menos 2/30 por 1, que aunque no lo tengo aquí expresado, sabemos que matemáticamente ahí está. Entonces, es menos 2/30 por menos 1, ¿de acuerdo? Y luego este resultado que me va a dar, lo voy a dividir entre 1/5. De esta manera. Menos por menos me da más, y 1 por 2/30 me da 2/30. Luego esto lo divido entre
un quinto, acordémonos que la división de fracciones se hace de forma cruzada, como que si quisiera saber si estas fueran equivalentes, es decir, 2 por 5 me da 10, lo subo, 30 por 1 me da 30, lo bajo. Entonces esto me da 10 treintavos y llevándolo a su mínima expresión, es decir, dividiendo entre 10, 10 entre 10 me da 1 y 30 entre 10 me da 3, por lo tanto el inciso correcto es el C, 1/3. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio nos dice, se aplicó una encuesta de opinión a 50 hombres para conocer cuál color de camisa prefieren y se obtuvo la información que aparece en la tabla. Con base a esta se interpreta que, y entonces aquí tenemos la tabla, nos dice que encuestaron a 150 hombres para pedirle la camisa, tenemos la frecuencia, esta sí es frecuencia absoluta porque son los que contestaron. 62 contestaron que les gustaba la camisa de color blanca, 43 azul, 14 café, 10 negro, 9 rojo, 8 rosa y 4 amarillos. Bien, entonces aquí nuevamente nos da las respuestas y con base a esta información podemos decir que los hombres entrevistados podían elegir más de un color de camisa, los hombres entrevistados solo eligieron un color de camisa. Los colores café y negro son preferidos por el 24% de la población, el 10% de la población prefiere el color negro. Entonces, bueno, pues se ve obviamente que el 10% de 150 pues no es 10, por lo tanto el inciso C lo descartamos. Nuevamente por acá los colores café y negros es el 24% de la población, café y negro nos da 24%, que obviamente no es el 24% de 150, por lo tanto el inciso C tampoco es. Y si nosotros sumáramos 62 más 43 más 14 más 10 más 9 más 8 más 4, nos da un total de 150, por lo tanto los hombres entrevistados tampoco podían elegir más de un color de camisa, solo podían elegir un color, con lo cual nos quedaría que el inciso correcto pues es el inciso B. Y aquí es lo que estamos comentando, ¿no? Si se suma el número de frecuencia de cada color de camisa, obtenemos 150, que fue el total de hombres encuestados. Por lo tanto, solo se podía escoger un único color y esto nos da el inciso B como respuesta. Bien, por último tenemos el numeral 92 que dice resuelve la operación respetando la prioridad de operaciones. Nuevamente aquí tenemos una fracción que nos dice entre corchetes 3/4 más 7/8 entre 2/5 menos 8/9. Primero tenemos que resolver lo que viene entre corchetes antes que la división. Acordémonos que la suma y la resta son de cuarto orden, ¿sí? Y podrían decir, oye, no es que antes de hacer la resta y la suma tendrías que hacer la división, pero recordemos que están entre corchetes, entonces lo primero que tengo que hacer es quitar los corchetes y luego elaborar la siguiente operación que sería la división, y entonces en ese tenor la división pasa a ser, la suma y la resta pasan a ser prioridad antes que la división. Entonces se realiza la suma del denominador, después la resta del denominador y por último se realiza la división. Entonces vamos a hacer aquí la suma del numerador. Aquí está equivocado, es al revés. Aquí es numerador en vez de denominador. Bueno, perdón por el error, pero es numerador. Son 3/4 más 7/8. Nuevamente aquí tenemos un común denominador que es el 8, dado que el 8 es divisible entre 4. Lo ponemos y decimos 8 entre 4 a 2 por 3 da 6, 8 entre 8 a 1 por 7 dan 7. Y esto es igual a 13/8. Esta es la suma del numerador, repito, esta parte de aquí está errónea, ¿no? Entonces, ya tengo esta suma, ahora vamos a hacer la resta del denominador, que nos da como resultado 2/5 menos 8/9. Aquí, dado que
ni 9 es divisible entre 5, ni 5 entre 9, tenemos que hacer el producto de ambos. Entonces decimos 5 por 9, 45, y después 45 entre 5 a 9 por 2, 18, menos, porque es menos, 45 entre 9 a 5 por 8 son 40. Nuevamente aplicamos leyes de los signos, son signos contrarios, por lo tanto restamos valores numéricos, 40 menos 18 son 22, y perdura el signo de mayor valor numérico, que es el menos, que es este que tenemos aquí. Entonces tenemos 22/45. Bien, ahora vamos a realizar, de acuerdo a lo que nos indica, la división entre 13 octavos, que nos dio como resultado acá, y los menos 22/45. Y esto, haciéndolo de forma cruzada, bueno, ya aquí ya salió que el inciso correcto es el A, pero lo que tenemos es más por menos, es menos, y luego tenemos 13 por 45, nos da 585, y 8 por 22 nos da 176. Entonces, en efecto, el inciso correcto es el A. Y con esto, amigos, hemos terminado. Les agradezco mucho la atención. Les recuerdo, yo represento a Arro Capacitación, y esto fue la parte matemática del Ceneval 2018 para acceso a bachillerato, y está patrocinado por Arro Capacitación. Nos vemos en el siguiente video. Bien, así concluimos el segundo video de la parte matemática. El primero fue sobre la guía UNAM, y este es sobre la guía Ceneval. Acuérdense que la guía Ceneval abarca todo lo que es Instituto Politécnico Nacional, lo que son preparatorias del Estado de México, lo que son los bachilleres, los COBAEM, y en fin, todas las demás instituciones que no son propiamente la universidad a través de sus preparatorias y sus SHs. Recuerden, mi nombre es Marcos Astorga. Comenta el video. Si tuvieras alguna duda, con todo gusto te la voy a contestar. Recuerden, el éxito se alcanza perseverando, siendo constantes. La suerte no existe. Así es que les deseo el mejor de los éxitos y seguimos en contacto. El próximo video será sobre la parte de física de ambas guías,